Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Chema Álvarez. Chema, buenos días. Buenos días. Y bienvenido a Religión Digital. Gracias. Misionero de los Sagrados Corazones. Del Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón. Ah, del Sagrado Corazón hay mucha familia. Ah, el corazón siempre es importante. Indudablemente. Y dentro de un corazón hay muchos. No sé si va a ser una entrevista torpe, pero vamos a hablar de torpezas, o al menos ese es el... No acabaríamos, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Mejor entonces nos centramos. Eres autor de una colección que está editando San Pablo, creo que a razón de 2 libros por... Sí, para mi gusto van lentos. Yo tengo otros preparados ya, pero bueno, la política editorial ha sido esa y vale. Es la colección para torpes, que tenemos... Vamos a decirlo, el Evangelio para torpes, la oración para torpes, la Biblia para torpes y la mística. Mística para torpes. ¿De dónde surge, cómo surge esta idea del para torpes? Pues fíjate, hace años, cuando yo no tenía ni idea de informática, no que tenga mucha, pero bueno, cuando no tenía ni idea, eras torpe, ¿no? Pillé un librito por ahí que ilustrado por Forges, a lo mejor te acuerdas de él, sí, que era Informática para torpes. Sí. Y yo, que de pronto me vi obligado a trabajar con esos materiales, miré a ver qué había por ahí y vi libros, pues sí, muy sesudos, muy tochos, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero algo sencillo. Y aquello me gustó. Las ilustraciones, el lenguaje, me pareció accesible. Y mi primer contacto con la informática fue ese. Y la idea se me quedó. Luego vi que está en las librerías un montón de libros, en español para torpes, en inglés for dummies, ¿sabes? Sí, for dummies. Y que dices, bueno, pues indudablemente hay un público que demanda eso. Gente que no tiene reparo en decir, yo soy torpe. Yo con la informática digo, no solamente torpe, torpísimo. O a mí explícame las cosas como si tuviera 3 años, que decíamos en mi barrio. Explicarlo así con claridad. Y la primera idea fue, me animaron a hacerlo, o sea, a escribir. Yo llevo años trabajando en pastoral y trabajando también escribiendo, pero ponerme a escribir y publicar algo no era mi idea. Hablando un día con gente de San Pablo, me dijeron que echaban de menos catequesis para adultos. Y bueno, me puse a la tarea con ellos. Al final lo que resultó era demasiado amplio y complejo, y decidimos hacerlo, en vez de un tocho, ¿no?, pues hacer algo sencillo. Y estos son los temas de los libros, son, diríamos, los temas principales o más importantes de la fe cristiana, ponerlos en clave de accesibilidad. ¿Para quién? Pues para las personas que no tienen reparo en decir, yo que de esto sé poco, y para la gente que también tiene curiosidad por conocer lo cristiano. Porque tú sabes que justamente el cristianismo debe ser la religión que a nivel mundial tiene más información, más documentación, y también la menos conocida, en el sentido de que no hay una proporción entre ese abundantísimo material y la gente que lo lee. Pasa como si quieres con el Museo del Prado. Tú estamos aquí en Madrid. Cierto. Vamos cuando viene alguien de fuera. Exacto. Y le acompañamos. Es así. Exacto. Bueno, pues muchos madrileños, que a lo mejor les gusta el arte, pues no lo conocen, porque les parece complejo o incluso difícil desplazarse hasta el centro de Madrid. La Biblia se dice que es el libro que está en casi todas las casas, pero que se abre que en muy pocas se abre y se lee muy poco. ¿Cómo se plantea cada uno de los libros? Pues mira, por poner un orden, empecé por el Evangelio. Me parece el libro clave del cristiano. Sí. Y en él, si quieres, pues la intención era, como para todos los libros, hacer algo que sea breve, que no canse, que sea ameno, tiene un lenguaje también que yo creo que es ameno, y sobre todo que sea claro. Y tiene, como ves, unas añadiduras que fue una son como una especie de definiciones. Sí, para ayudar al lector, para decir, a ver, oye, de pronto se la palabra fariseo, ¿qué es esto? Torá, bueno, pues... Y ahí te viene la explicación. Eso fue idea de Octavio, Octavio Figueredo, que es el director editorial de que me dijo, oye, yo le había puesto esto al final, una especie de índice. Me dice, y mejor incrustarlo en las páginas. Digo, pues muy bien. Está muy bien, de todas maneras, que los autores sepamos entender el trabajo de los editores, que no siempre nos sucede. Muchas aportaciones te hacen, cuando uno empieza en este terreno, te hacen aportaciones que son de agradecer. Ahí me dijeron, pues mira, mejor ponerlo así, estupendo. Libro de bolsillo, estupendo. Si quieres, el material está pensado o es válido para hacer un libro más grande y más serio. Pero nos decantamos por hacer algo de bolsillo y por tanto se redujo. Más accesible y también más sincrético, o sea, que está condensado. Y aunque no nos gusten los autores de este tipo de libros, se pueden doblar las esquinas, se pueden garabatear, se puede tomar notas porque son... Además, este tipo de libros entiendo que se utilizarán mucho en pastoral juvenil. Un acierto que tiene para mí, y no sería mío, es de ellos, es la letra, el tamaño de la letra. Sí. Me ha dicho la gente, oye, es que se lee muy bien. Se lee muy bien. Digo, tiene buena distancia de blanco, sí. El Evangelio para torpes... Claro, me decías antes que estabas intentando mezclar
conceptos como muy evidentes, con otros dentro de lo poco conocido, más desconocidas y más arriesgados. Tenemos Evangelio, tenemos Biblia, pero luego tenemos la oración y la mística. Tenemos 2 libros concretos, la Biblia y dentro de la Biblia en los Evangelios, y luego dos conceptos como más difusos, más etéreos, que es la oración y sobre todo la mística. Bueno, pues te diría que son 2 temas. La oración, si quieres, es más conocido, más común, pero ahí yo le doy un enfoque, si quieres, adaptado a personas que no están acostumbradas a lo mejor ni a rezar, ni tampoco, que ven con recelo quizá las oraciones ya prefabricadas. Ajá. Y que les parecen, si quieres, antigua, aunque no vale la palabra, pero... Y entonces la idea es decir, a ver... ¿Tú quieres comunicarte con Dios? ¿Quieres comunicarte con Dios? Pues mira, aquí tienes una manera de hacerlo que no es que la proponga yo, que es muy antigua en la Iglesia y en las religiones en general, pero que hay que decirlo a la gente. Se trata de que dialogues con tu propio lenguaje directamente con Dios. Pero a veces es complicado, sí. Yo recuerdo que cuando comenzamos en esto del periodismo, en un programa de radio, en una tertulia, alguien nos echó en cara a los que defendíamos una forma de ser cristianos, que no entendía, que recitábamos oraciones como loros y nos puso en la tesitura de ir rezando el credo o el Padre Nuestro, no recuerdo cuál era, y parar en cada momento. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? Y la verdad es que cuando te frenabas, luego te costaba volver a empezar, porque decías, sí que es verdad que estamos acostumbrados a recitar al dedillo la oración y a veces no nos paramos a... Y como papagayos, es el problema que siempre tiene el orante, el que primero le faltan ideas, por así decir, y se las presta quien ha fabricado antes que él una oración. Claro. Pero después, aparte de faltarle esas ideas, le falta también el contenido. Claro. ¿Qué quiero decir y a quién quiero dirigirlo? Claro, primero tienes que establecer, Sondo lo ponga en el libro, hay 2 partes, el que reza y el que escucha, ¿no? Por así decir. Sí. Y claro, tienes que definir primero a quién te estás dirigiendo. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es la otra parte contratante? Y eso hay que explicarlo. Claro. Y aparte de eso hay otros pasos que dar. Yo me dio en el libro, ahí cojo el Padre Nuestro y lo disecciono un poco para entender que es el modelo único de oración que ofreció Jesucristo, y para mí es muy completo. Y le voy a diseccionar un poquito para desentrañar las claves de lo que Jesucristo nos propone como manera de orar, ¿no? ¿Cuál es esa manera de orar que nos propone Jesús? La confianza. La confianza no en un Dios lejano, distante, sino en un Padre que no solamente te escucha, sino que te ama. La frase de San Juan, de primera carta, Dios nos amó primero, es un punto de partida para relacionarse el creyente con Dios. No hablamos de un Dios al que hay que invocar y hay que ofrecer sacrificios y cosas para engatusarle, sino un Padre, que ya es mucho, y además que te ama, y ítem más, que te ha amado primero, con lo cual te deja a ti fuera de juego, porque... estás obligado, por así decir, a corresponder si eres mínimamente educado. Mínimamente educado tienes que corresponder. Y eso pues ya establece unas pautas de oración. Ahí las pongo, hablo de las muletas, que son las oraciones prefabricadas con que te apoyas, hablo de los orantes, hablo del ámbito también donde se puede rezar, que es muy importante. Hay gente que piensa que para rezar hace falta un lugar especial, de silencio, de tranquilidad. A lo mejor al principio sí, pero luego cuando coges confianza y sabes que Dios está en todas partes, como decía Jesucristo, le decía la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Entonces, ¿qué haces? Pues le buscas a ese Dios, espíritu y verdad, en todas partes, y puedes tranquilamente rezar en el metro. Sí, yo lo hago normalmente. Veo a la gente y dialogo con Dios y con mi propio corazón, y miro a las personas y sus posibles necesidades, y oro no tanto por ellos cuanto con ellos. Porque es otra pauta de la oración, no es rezar por, es rezar con. Entender que todos tenemos necesidades y problemas y situaciones que nos cuestionan, y entonces compartirlas. La idea de formar o ser un solo corazón con lo divino y lo humano es un poco la clave de todo esto. Yo la veo en el Evangelio y procuro proyectarla en la oración, y en el de la mística también, por supuesto, de la mística, que a lo mejor hubiera no sería tanto para Torbe, sino mística, simplemente porque... Es que fíjate, lo de la mística, la palabra puede un poco asustar, y justamente desmonto el susto en el libro, porque porque trata... sí que asusta, es que la palabra sería mejor que espiritualidad para torpes, pero me decanté por lo de mística por apostar fuerte, por decir, oye, una palabra que suena a compleja y a rara y lejana, propia de gente que vive en una cueva y hace cosas raras, decir, no... Esto es la invitación que te hace Dios a que entrar en contacto con Él. ¿Dónde? En cualquier sitio, en cualquier parte. Místico es misterio, es lo oculto, lo escondido. Bueno, es el que pues busca, el místico es el que, en el fondo, todos tenemos un místico dentro de nosotros. Es decirte, tú eres místico por naturaleza. Dios te ha dotado esa capacidad. A que no la utilices es cosa tuya. Pero Dios te ha preparado ¿para qué? Para que entres en comunión con Él cuando y donde quieras. Y se trata de escribir un poquito las claves
para llegar a ello, que para mí sería decir, oye, la santidad al alcance de cualquiera. Nos han hecho muchas veces la propaganda de que la santidad es algo que se consigue con mucho mérito y mucho esfuerzo. Sí. Y yo veo en el Evangelio Los santos como Jesucristo superhéroes y no como... lo ponía claro de todo, decía, sed santos como santo es vuestro Padre Dios. Jugar. Pues ser santos como Dios es muy difícil. No, te lo explica después. La santidad de Dios, ¿en qué consiste? En que ama sin discriminar. Que nos amó primero ama y al nos... justo y al Sí, sí, injusto, sí. al bueno y al no bueno. Claro, tú puedes hacer eso, sí, que tienes que vencer. Tienes que vencer actitudes muy profundas, tu ego, tu discriminación que llevas muchas veces, casi dirá desde educacionalmente, desde pequeño, ¿no? Discriminar. Este es amigo, este no lo es. Este es la familia, este no es. Este es mi raza, este no. Es la distinción que hacía el pueblo judío también entre Sí. prójimo, ¿no? Que Jesucristo desmonta la estupenda parábola del buen samaritano. Sí. ¿Quién es el prójimo? Pues el próximo, no importa que sea de tu raza o tu religión. Cuando desmontas eso, ya adquieres un grado de santidad. De pronto te hermanas con la vida y descubres como propio los problemas ajenos. Tú me hablabas de ti un poquito y digo, bueno, pues yo de pronto entro en tu situación, en tu problema también, y lo quiero vivir como propio porque, oye, no somos extraños, claro. somos hijos de Dios, aunque estemos diferenciados, pues si quieres, por muchas cosas, ¿no? Pero buscar esa raíz de fraternidad que la que propone Jesucristo es para mí la clave de la santidad. A veces nos pasa que en la iglesia tenemos, ¿cómo decirlo? No está preparada para estos torpes, entre comillas, que utilizamos un lenguaje demasiado engolado, con una que requiere una preparación Sí. demasiado perfecta. Y por otro lado, nos estamos encontrando con un papa al que casi todo el mundo entiende, o cree entender, o que no resulta difícil de seguir porque utiliza un lenguaje muy cercano. Muy llano. Recuerda este fin de semana, no sé si has tenido oportunidad, los encuentros que ha tenido con los Sin Techo, que han sido maravillosos, con una... Sí, lo está siguiendo. ¡Buah! Ha sido realmente espectacular y muy cercano. Incluso los más lejanos, los más alejados de la iglesia o de la fe, reconocen que esas palabras, esos gestos, esa forma de caminar por la vida, siendo quien eres, siendo el Papa de Roma, les resulta muy reconocible. Que no deja de ser algo que también alababan y alabamos del propio Jesús. Sí, esa cercanía. Bueno, por esa un lado está proximidad. la institución que a veces como que utiliza un lenguaje demasiado complicado, complejo. Hay que, yo creo siempre aterrizar, creo que ahí he conseguido aterrizar el lenguaje, hacerlo más común, ¿no? Pero en Jesucristo, fíjate tú que es que hay dos tipos de cercanía. Una, la física, Él está allí, al lado de la gente, comparte la calle. Y lo comparte la calle no solamente porque está al lado, sino porque la forma de vestir y de vivir, la pobreza, era estar al lado de los más pobres y necesitados. Pero hay un acercamiento interior, que este es muy importante, a veces nos pasa por alto, porque hay gente que se disfraza de pobre, por así decir, o se disfraza de... O que tiene el día hay para... muchos ejemplos en política, ya lo sabes, ¿no? Gente que hoy se es el día para estar cerca de los pobres o para hacerse la ir a foto. coger al niño, hacerse la foto, otras cositas. Pero la otra cercanía importantísima en Jesús es la cercanía interior, que es la no discriminación. El que lo sea el Evangelio cuando dice, y vio aquella en la comitiva con el muerto, el hijo único de una viuda, dice, y la palabra que emplea Jesucristo es, en la traducción española sería, se le conmueven las entrañas, se le remueven, al ver a esa mujer que ha quedado desamparada, sin marido, sin hijo. Entonces se le conmueven las entrañas. Y eso sale en muchas ocasiones del Evangelio, a Jesús se le remueve las entrañas por dentro. Y eso quiere decir que hay una cercanía no solo física, de apariencia, sino de realidad, de hecho, está al lado de. El detalle cuando va a buscar también a Lázaro, llora. O sea, Pero a veces pecamos de ser demasiado intelectuales cuando, como bien dices tú, el Evangelio es más de vísceras, incluyendo dentro de las vísceras al propio corazón, más de sentir, más de empatizar. Empatizar, esa es la palabra. Claro, hacerte uno con el otro siempre cuesta porque, como yo digo, el otro huele mal, los pobres huelen más que decía no sé quién. Yo estoy años trabajando también con marginados, con el pueblo gitano, con el colectivo gitano, está trabajando también con drogadictos, y te das cuenta de que no empiezas a hacer algo hasta que no te implicas con ellos. El tiempo que estoy trabajando con gitanos, 12 años, pues me di cuenta de que si yo quería de verdad implicarme en eso, tenía que vivir con ellos. No lo hice porque tenía otro trabajo, trabajaba en un colegio y no tenía tiempo físico, iba todos los días a un poblado gitano, estaba con ellos, compartía sus cosas, pero me di cuenta de que para de verdad hacer algo, tienes que ser uno con. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Ser uno con.
No ver el problema desde fuera y dar consignas, que a veces es lo que caemos en la trampa. En la fe cristiana están esos dos valores, el valor de ese intento de proximidad y de entendimiento con la gente, y el otro valor que no deja de ser también interesante, de pues dar normas, de dar literatura, por así decir, que todo eso está bien y seguramente es necesario, pero que, claro, aleja a la gente más necesitada, que lo ven todo eso como muy intelectual. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues para mí es clarísimo, pasar de la teoría a la práctica, ¿eh? Y con estos libritos, pues oye, modestamente intento pasar un poco a la práctica, diciendo a los creyentes y a los no creyentes también. Es decir, mira, si queréis aproximaros un poco a este mundo, pues tímidamente os doy, si queréis, una pequeña reflexión, que hay muchísimas más, o sea, hay un montón de literatura y además libros sobre esto estupendos, preciosos. No, pero la propuesta es muy, muy, muy original, la colección Religión para Torpes, que de momento tenemos estos cuatro, pero hay más, estás trabajando. No sé si nos puedes adelantar algo, pero... Pues mira, los dos que están ya escritos y están pendientes que la editorial les quiera sacar, van dedicados uno a Dios, un tema vital, y el siguiente, porque van un poco, van en pareja, ¿no? El otro dedicado a la vida. La vida. A la vida. La vida, porque creo que es una cuestión importantísima, ¿no? Entender y valorar la propia vida y las ajenas. O sea, la pregunta de toda la vida, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy? ¿Dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas cosas, ¿no? Las puntas de la vida. Y el de Dios, que para mí el otro día vi en las librerías un libro, pero gordísimo, de un autor extranjero, que hablaba también sobre Dios, la evolución de Dios. Y escuchando el libro un poquito dije, guau, este señor está diciendo lo que he dicho yo, pero con otro lenguaje, y ciertamente mucho más extenso y más documentado si quieres, pero que lo ha reservado ya para gente muy capaz, muy intelectual. Yo pretendo llevar eso no a la gente ya muy ilustrada, sino a la gente, diremos, sencilla, que tampoco quiere complicarse con un pedazo tomo, eso sí, muy bien documentado, con muchas... Sí, a veces nos olvidamos de quiénes son los preferidos de Dios. También no son las periferias económicas o temporales, sino también en las culturales. Que pensamos que esas no son pobrezas o riquezas, quién sabrá, pero también son relevantes. Chema, ha sido un auténtico placer. Se me ocurren un montón de propuestas y de ideas, pero pues es da las que vendrán bien. Es una idea magnífica y está... Yo he pedido a gente que me conoce, he pedido también sugerencias. Oye, ¿de qué hablarías? ¿De qué te gustaría que se hablara? Y me ciño un poco a eso. Tengo pensado, el siguiente tema es la Iglesia, indudablemente. ¿Sí? La Iglesia para torpes. Creo que hay muchas cosas que decir, sobre todo porque hay mucha desinformación. Y la gente tiene de la Iglesia una idea a veces extrañísima. Una identificación que en cierto modo, sin ser real, sí que es cierto que hemos fomentado entre todos, dar una imagen de que la Iglesia solo es determinadas cosas. O hay cosas de Iglesia... Sí, esto bien, pero esto no son los curas. Caridad, Manos Unidas, el trabajo de miles y miles de voluntarios. Y al final el corazón de la Iglesia es todo. Sí, pero muchas veces no sabemos explicar. Tú sabes que la gente, por decir así, a nivel popular, se queda un poco con lo que se le mete por los ojos. Y llevamos quizás años dando o haciendo, no lógicamente nosotros, sino personas contrarias, una mala presentación de lo eclesial, no digo de la Iglesia, de lo eclesial. Totalmente de acuerdo. Y se quedan al margen infinidad de cosas maravillosas que están ahí, pero que justamente por ser buenas no han querido llamar la atención. Porque he visto siempre la gente que suele hacer el bien no llama nunca la atención. Cierto. Como le pasaba también a Jesucristo, pasaba y él se escondía o se apartaba cuando quería hacer rey, cuando quería aclamar. O sea, la gente que de verdad vale en esto es gente que no quiere protagonismo. ¿Quién es el que más habla y el que dice? Pues justamente el que más debiera callar, pero es la vida. Chema, un auténtico placer, enhorabuena por la idea y por irla sacando adelante. Colección Religión para Torpes, que edita San Pablo, de momento tenemos 4, Mística para Torpes, Evangelio para Torpes, Biblia para Torpes y la oración para Torpes, y vendrán más. Y estaremos aquí para contarlo, que queda muy bien. Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, encantado. Igualmente. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.